En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que protegía a tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. El gran desenlace en el gran conflicto del bien y el mal será por la adoración. Al fin de la historia de esta tierra habrán dos grupos: uno que adorarán al dragón, a la bestia y al falso profeta, y otros que adorarán a Dios obedeciendo su santa y divina ley. Desde el origen así fue. Satanás siempre ha buscado la adoración, y eso lo notamos porque cuando vino aquí a la tierra, en Mateo capítulo 4, una de las tentaciones que él le puso a Cristo fue: todos estos reinos te daré si te postras y me adora. Hoy en nuestro estudio, en nuestra clase bíblica de profecía, vamos a mostrar cuál es la verdadera adoración y vamos a ver si nosotros estamos adorando como Dios quiere. Así que ese será nuestro tema, la verdadera adoración. La única adoración que Dios acepta es la verdadera adoración. Y nos vamos a dar cuenta a través de este tema si realmente tú y yo estamos adorando como Dios quiere. Por eso nosotros vemos que en Apocalipsis 14, versículos 6 y 7, ese poderoso mensaje del primer ángel nos llama a la adoración. Porque, amados hermanos, como dije al principio, los poderes de esta tierra van a unirse al dragón en los últimos días para que la gente, todo el mundo le adore. Por eso te encuentras frases en Apocalipsis tales como: y la tierra entera se postró en pos de la bestia. Entonces tú y yo tenemos que aprender a adorar, y eso es lo que vamos nosotros a mostrar en esta oportunidad. Vamos a ver el tema, la única adoración que Dios acepta, y nos vamos a dar cuenta si la iglesia adventista, si usted y yo estamos adorando como Dios quiere. Quiero invitarte para que juntos vayamos a Dios por medio de una oración. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, tuyo es el reino, el poder y la gloria. Ahora me escondo detrás de la roca que es más grande que yo, que es Cristo Jesús, en quien se debe doblar toda rodilla. Queremos que Él sea exaltado y que toda la gloria y la honra sean para ti. Ahora, Señor, nos presentamos ante ti. Queremos que tus ángeles vengan a acompañarnos y que tu Santo Espíritu venga a acompañarnos también, Señor. Asimismo, acompañen a aquellos que van a ver esta clase bíblica de profecía. Te lo rogamos en el nombre y por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis amados, pónganse cómodos. Hoy vamos a tener nuestra clase bíblica de profecía con el título, como ya le había dicho, la única adoración que Dios acepta. Usted se preguntaría, ¿cuál es esa, hermano Sandy? Bueno, yo le voy a enseñar aquí cuál es esa adoración. Nosotros vamos a notar, amados hermanos, que el foco del gran conflicto, el objetivo a alcanzar es la adoración. Sí, en eso se basa todo, en la adoración. Quiero, antes de entrar en materia, ver una cita del Espíritu de Profecía donde la mensajera nos dice claramente qué va a suceder en los últimos días. Dice así: la prueba de la adoración llegará a cada persona, y en esta decisión no hay término medio. Amados hermanos, cada persona tendrá que decidir si adora a Dios o adora al dragón, a la bestia y a su imagen. Claro que sí. Entonces, esa va a ser una prueba grande, la adoración. Y yo quiero que nosotros miremos cómo fue que Satanás trató de entrampar a Cristo con esta gran prueba. Léalo conmigo en Mateo capítulo 4, versículos 9 y 10, que era el texto que decíamos en la introducción. Y le dijo, o sea, Satanás: todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Lo ven? Él busca la adoración. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorará y a Él solo servirá. Ahora, ¿ustedes quieren darse cuenta por qué Dios el Padre aceptó la adoración de Cristo? Porque Cristo se sometió siempre a la obediencia del Padre.
y por eso el Padre aceptó la adoración de Cristo. Ahora bien, vamos a encontrar que al final de la historia de este planeta Tierra va a haber un grupo bien inmenso que en vez de adorar a Dios, va a adorar a la bestia de Apocalipsis capítulo 13. Léalo conmigo, Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra. ¿Quiénes? Claro, este todo excluye de algún modo a ese remanente, a ese residuo que se mantendrá fiel a los mandamientos de Dios. Pero aquí dice en Apocalipsis capítulo 13, y este texto es bien clave porque este texto me da a entender a mí de que van a ser muchos, la inmensa mayoría. Dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres, ahora note usted, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. De modo, amados hermanos, que aquí encontramos el común denominador, adoración. Dice, la adoraron todos los moradores de la tierra. Y vamos a ver por qué y de qué modo la adoraron. Porque voy a decir algo bien importante, amados hermanos. Hay muchos en la iglesia adventista que de una forma indirecta ya están adorando a la bestia y a su imagen. Claro que sí. Ahora, nosotros aquí lo único que pretendemos es darle un sonido certero a la trompeta. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 14, versículo 8. Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Entonces aquí le estamos dando un sonido cierto a la trompeta para que usted se prepare y usted le rinda una adoración a Dios como Él se la merece. Ahora vamos a leer algunos versículos que nos van a nosotros servir como trampolín para entender cuál es la verdadera adoración que Dios quiere, la adoración que Dios demanda. Vamos a leer Juan capítulo 4 y vamos a leer varios versículos allí, desde el versículo 20 al 23. Lea conmigo. Es la conversación de Jesús y la mujer samaritana, pero hay una lección bastante fuerte que tiene una repercusión para los últimos días. Dice allí, nuestros padres adoraron en este monte, pero vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Y ahora note el versículo 21. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene, ojo con esto, cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Y ahora viene, pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores, ojo con esto, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Interesante, Jesús en la conversación con la mujer samaritana le dijo que iba a llegar la hora cuando los verdaderos adoradores iban a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Ahora, surge la pregunta, ¿qué significa adorar a Dios en espíritu y en verdad? Esa es nuestra pregunta porque es una clase que estamos dando. ¿Qué significa adorar a Dios en espíritu y en verdad? Porque yo sé que muchos de ustedes han leído ese pasaje, pero vamos a ver qué es lo que quiere decir las Sagradas Escrituras cuando dice que debemos adorar a Dios en espíritu y en verdad. ¿Qué significa eso? Vamos a buscar unos cuantos versículos de lo que significa adorar a Dios en espíritu en primer lugar, y luego vamos a ir a la Biblia para buscar algunos versículos que nos dé la interpretación y el significado de lo que significa adorar en verdad. Porque Jesús le dijo, viene la hora cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Entonces tú y yo tenemos que aprender qué significa adorar a Dios en espíritu y en verdad. Vamos a leer algunos pasajes de lo que significa adorar a Dios en espíritu. Lea conmigo Juan 14, versículo 17. Y note aquí el común denominador. El espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Pero vosotros lo conocéis porque vive con vosotros y estará en vosotros. Entonces aquí vemos que el mismo Jesús está hablando de lo que significa adorar a Dios en espíritu. Es tener la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida.
Cuando nosotros no tenemos la presencia del Espíritu Santo, cuando no la pedimos, el mensaje que damos cae en el vacío. Los corazones no se arrepienten. Entonces aquí vemos claramente, amados hermanos, que el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros lo conocéis, porque vive con vosotros y estará en vosotros. Es decir, una verdadera adoración tiene que tener obligatoriamente la presencia del Espíritu Santo. Eso es lo número uno. Vamos a seguir viendo otro texto que nos enseñan qué significa adorar a Dios en espíritu. Dice allí en Romanos capítulo 8, versículo 4, el apóstol Pablo: para que la justicia de la ley, ojo con este término, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces tenemos número 2, amado, que una verdadera adoración tiene que estar cimentada en el Espíritu y no en los deseos de la carne. No en sensacionalismo, no en brincadera, ni saltar, nada de eso. Aquí el apóstol Pablo está siendo bien claro, está diciendo: para que la justicia de la ley, llámese los 10 mandamientos, se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, un verdadero adorador, un hijo de Dios que lo quiera adorar en espíritu, tiene que adorarle con la presencia del Espíritu y alejarse del pecado, de los deseos de la carne. Porque hay adoradores que adoran a Dios sabiendo que están acariciando un pecado. Y aquí Pablo nos presenta bien claro que adorar a Dios en espíritu significa alejarse de los deseos de la carne. Entonces, mis amados, vamos a seguir viendo otro versículo de lo que significa adorar a Dios en espíritu. Recuerden, nos falta adorar en verdad. Ahora estamos viendo qué significa adorar a Dios en espíritu, basándonos en la frase que Jesús le dijo a la samaritana: va a llegar la hora cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y en estos versículos estamos asentando la base de qué significa adorar en el espíritu. Vamos a leer otro versículo. Filipenses capítulo 3, versículo 3. Porque nosotros somos la circuncisión, lo que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Vuelve y lo repite. Nos gloriamos en Dios, pero no confiamos en la carne, amado hermano. Un cristiano que dice ser un verdadero adorador, que quiere adorar a Dios, pero vive bajo los deseos de la carne, entonces no le rinde un culto, como dice Romanos capítulo 12, el verso 1 y 2. Allí Pablo hace un ruego: amado, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo vivo en sacrificio santo y agradable a Dios, que es el culto racional. Eso significa adorar a Dios en espíritu. Cuando tú matas todas las obras de la carne que menciona Pablo en Gálatas 5, entonces vive una vida en santidad, y eso produce una verdadera adoración que sube ante el Padre como un grato aroma ante su presencia. Amados hermanos, eso es lo que estamos viendo. Ahora vamos a ver algunos versículos que nos enseñan qué significa adorar a Dios en verdad. Ya hemos visto qué significa adorar a Dios en espíritu. Ahora vamos a ver qué significa adorar a Dios en verdad. Vamos a leer esos versículos. Josué capítulo 24, versículo 14. Dice así: ahora pues, temed a Jehová. Ojo con esta palabra, temed a Jehová, porque en Josué se está usando la misma frase que usa Apocalipsis 14, 6 y 7 para referirse al mensaje del primer ángel. Y estamos viendo cómo se adora a Dios en verdad. Ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Fíjate cómo se repite esa palabra, en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. De modo que adorar a Jehová o adorar a Dios en verdad significa dejar todos los ídolos de nuestra vida. Todo lo que se constituye en un ídolo tenemos que dejarlo. Quitar de nosotros los dioses ajenos y temer a Jehová. ¿Qué significa temer a Jehová? Guardar sus mandamientos. Y cuando guardamos sus mandamientos, no hay ningún ídolo en nuestra vida. Eso significa adorar a Dios en verdad. Quitar todos los ídolos de nuestra vida. Cualquier ídolo. No me refiero a un cuadro. Si la corbata es un ídolo, quítalo de tu vida. Todo lo que ocupa el primer lugar en tu vida, que le quita el primer lugar a Dios,
eso se constituye en un ídolo. Entonces, si tú estás adorando a Dios, no puedes adorarlo con ningún ídolo. Vamos a ver otro versículo más que nos enseña cómo adorar a Dios en verdad. Primera de Samuel, capítulo 12, versículo 24, dice así: solamente teme a Jehová y servirle en verdad. Ahí vuelve la palabra. Fíjense que la palabra temer a Jehová siempre va mezclado con la verdad. Tú no puedes obedecer a Dios obrando en la mentira, en el error, en el engaño. Dice: solamente temed a Jehová y servirle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Un verdadero adorador, una verdadera adoración que Dios acepta, es la que se somete a la voluntad del Padre, la que se somete a la obediencia a los 10 mandamientos, la que se aleja de la idolatría y con todo corazón sincero le sirve a Jehová. Esa es una verdadera adoración, como lo estamos viendo aquí en 1 Samuel 12, 24. Vamos a leer otro pasaje de lo que significa adorar a Dios en verdad, porque estamos viendo cuál es la adoración que Dios acepta. Vamos a leer otro pasaje. Lea conmigo Salmos 25, verso 5. Dice: encamíname en tu verdad. Interesante. Fíjate cómo este común denominador se repite una vez tras otra. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Aquí el salmista David le está diciendo al Señor: encamíname en tu verdad. Aquí en el Salmo 25:5, cuando dice encamíname en tu verdad, podríamos traducir esta frase: encamíname en tu santa y divina ley. Esa es la verdad. Así que eso es lo que David está diciendo. Un verdadero adorador, una adoración que Dios acepta, es aquella que está en el camino de la verdad. Es aquella que está en el camino de la santa y divina ley de Dios. Otro texto más. Vamos a leer ahora Salmos 86, versículo 11. Y estamos viendo cómo debemos adorar a Dios. En este caso, basándonos en la conversación que Jesús tuvo con la samaritana, los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y en verdad. Estamos viendo cómo se adora en verdad. Salmos 86, versículo 11. Enséñame, oh Jehová, tu camino. ¿Lo ven? El camino de Jehová son los 10 mandamientos. Caminaré yo en tu verdad. ¿Lo ven? O sea, carece de lógica que David diga caminaré yo en tu verdad. ¿Cómo tú puedes caminar en tu verdad? Aquí está hablando de una forma metafórica, de una forma poética. Cuando David está diciendo enséñame, oh Jehová, tu camino, lo que está diciendo: enséñame tu ley y caminaré yo en tu verdad. ¿Lo ven? Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Fíjate cómo guardar los mandamientos siempre va relacionado con temer a Jehová. Es el mensaje del primer ángel, amados hermanos. Eso es la verdadera adoración que Dios busca, que tales adoradores les rindan. Ahora viene la pregunta. ¿Qué es lo que tienen que desechar los que quieran adorar a Dios en espíritu y en verdad? Porque hay algo que si tú y yo queremos adorar a Dios en espíritu y en verdad, tenemos que desechar. Y vamos a ver qué es eso. ¿Qué es lo que tienen que desechar los que quieren adorar a Dios en espíritu y en verdad? Si quieres darte cuenta, yo te lo voy a mostrar aquí en Profetas y Reyes, en la página 35. Mira lo que dice aquí la inspiración divina. Aunque Dios no mora en templos hechos por manos humanas. Ojo, voy a repetir esa frase. Aunque Dios no mora en templos hechos por manos humanas, honra con su presencia las asambleas de sus hijos. El mismo Jesús prometió: porque donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Aquí está diciendo la inspiración que aunque Dios no mora en templo construido por manos humanas, Él honra con su presencia las asambleas de sus hijos. Y mira aquí la promesa. Prometió que cuando se reuniesen para buscarle, para reconocer sus pecados y orar unos por los otros, Él los acompañaría por su espíritu. ¿Lo ven?
Cuando nosotros nos reunimos, ¿para qué? Para reconocer nuestros pecados, para orar uno por los otros. Entonces se cumple la promesa de Dios y Él nos acompaña por medio de su Espíritu. Y ahora viene. Pero los que se congregan para adorarle deben desechar todo lo malo. Tremendo esta declaración. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Desechar todo lo malo. Si yo quiero brindar una verdadera adoración a Dios, debo desechar todo lo malo, de modo que de nada sirve congregarte. De nada sirve hacer el culto si tú lo estás haciendo en pecado. De nada sirve. Porque cuando nosotros nos reunimos para orar uno por el otro, y para reconocer nuestros pecados, dice aquí que tenemos que estar dispuestos, dice aquí, pero los que se congregan para adorarle deben rechazar todo lo malo. Entonces yo pregunto, si tú estás en un culto y se están haciendo abominaciones, brincaderas, saltaderas, música malsana, obras teatrales, ¿esa es una verdadera adoración? Claro que no. Porque aquí la mensajera dice que lo que buscamos a Dios en adoración, tenemos que desechar todo lo malo. ¿Se entiende, amados hermanos? Yo creo que está más claro que el agua. Ahora, esto nos lleva al siguiente versículo. Mateo capítulo 18, versículo 20, que es un versículo que muchos lo leen para justificar el hecho de que sí tenemos que congregarnos. Yo estoy de acuerdo, la palabra lo avala. La palabra de Dios avala que debemos de congregarnos. Ahora, ¿con qué propósito? Ya hemos leído: para orar por los demás, para reconocer nuestra condición, para hacer cambio y reforma. Entonces, cuando cumplimos con eso, Dios promete acompañarnos por medio de su Santo Espíritu. Ahora, cuando estamos en pecado, a sabiendas de lo que estamos haciendo, de nada sirve congregarnos. Pero dice aquí en Mateo 18:20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Esa es la promesa. No importa que hayan 3, no importa que hayan 2. Ahora, ¿qué significa congregarse? Porque hay un dilema con esto y yo debo ser claro. Yo tengo que hablar así dice Jehová. Yo no le digo a nadie que no vaya a la iglesia, yo voy. Porque dice la palabra: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque allí envía Jehová su bendición y vida eterna. Ahora, hay hermanos que ya no se pueden congregar en la iglesia. ¿Se van a quedar sin congregar por eso? No, de ninguna manera. Aquí dice: porque donde hay 2 o 3 reunidos, congregados en mi nombre. Es decir, que si tú estás en una casa y hay varias familias que se van a reunir, si tú estás en un grupo pequeño y hay varios que se van a reunir, eso es válido según la palabra de Dios. Si tú estás en el campo y hay varios que se van a reunir, eso es válido. Lo único que tienen que reunirse para cumplir con el propósito de Dios, para orar uno por el otro, para reconocer el pecado y para rechazar todo lo malo, dice la mensajera. Cuando se cumple con eso, entonces la promesa de Dios también se cumple en esa reunión. No importa que hayan 2 o 3. ¿Estamos claros? Bien, seguimos. Entonces, hay un versículo que la gente mal interpreta a menudo, y es el versículo de Hebreos 10:25, donde allí se recomienda el autor de Hebreos a no dejar de congregarnos. Vamos a leer ese versículo para que podamos entenderlo y aplicarlo como la Biblia lo manda. Dice Hebreos 10:25: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos en tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Se está refiriendo al día de la segunda venida de Cristo. Y mucha gente dice: tú ves, el apóstol Pablo está diciendo aquí, o el autor de Hebreos está diciendo que no debemos de congregarnos. Sí, yo estoy de acuerdo, pero congregarse nada más no es en la iglesia. No, repito, si usted está en un lugar donde no tiene acceso a la iglesia, o por algún problema por causa del mensaje, usted ya no puede ir a la iglesia, no deje de congregarse. Congréguese en familia, congréguese en una casa, congréguese con un grupo pequeño, pero congréguese. Claro, la Biblia dice: hágase todo decentemente y en orden. No es que usted va a formar un grupito por allí. No. La sierva bien clara. La sierva dice que los grupos se van a desvanecer como átomos. Usted tiene que congregarse en orden, ¿verdad? Con el orden que establece la palabra de Dios.
Quiero ser bien claro y enfático en este punto. Pero no dejar de congregarse no significa que tú te vas a congregar siempre en la iglesia. Mientras tú puedas, amén, sí, hazlo. Pero el día que tú no puedas, tienes que seguir congregándote, ya sea en una casa, en un grupo pequeño, etcétera, etcétera. Es bien clara la palabra de Dios, amado. De hecho, la iglesia primitiva comenzó por las casas, reuniéndose por las casas. Y la iglesia adventista del séptimo día aprueba los grupos pequeños, porque son originados por Dios. Y va a llegar un momento que quizás no podamos nosotros congregarnos en la iglesia. Así que no te acostumbres tanto donde haya muchas personas. No importa que la iglesia sea pequeña, congrégate. Repito, sea en tu casa, en un grupo pequeño, donde tú quieras, pero congrégate. Siempre hazlo con las directrices que establece la palabra de Dios, haciéndolo todo decentemente y en orden, ¿verdad? Porque recordemos que el remanente de Dios es organizado. Bien, vamos entonces a seguir con nuestro tema. Ya hemos visto qué significa no dejando de congregarse. Estamos hablando de la verdadera adoración que Dios aprueba. Ahora, leímos en la declaración de Elena de White que cuando nos reunimos, cuando nos congregamos para adorar a Dios, debemos desechar todo lo malo. Vamos a buscar un versículo que encaje perfectamente con lo que Elena de White dice. Y es Tito capítulo 2, versículos 11 y 12. Allí puse la frase desechar todo lo malo. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Dice allí la palabra de Dios. Y dice el versículo 12, enseñándonos a desechar la impiedad y los deseos mundanos. Vivamos en este siglo o en este mundo sobria, justa y piadosamente. Amados, no podemos convertir la adoración en una liturgia, en una monotonía. No. La adoración tiene como objetivo, en primer lugar, que el culto que nosotros le rendimos a Dios sea grato ante su presencia, número uno. Y número dos, cambiar nuestra forma de vida, que haya reforma y reavivamiento. Porque hemos caído tristemente en la liturgia católica y monótona de que vamos al oculto, vamos al oculto, vamos al oculto, vamos al oculto, y no procuramos cambio en nuestras vidas. De nada sirve que tú dures 30, 40 años en la iglesia y no haya cambio. No. El objetivo de la verdadera adoración es que haya un cambio en tu vida y de ese modo Dios pueda ser agradado. Amado hermano, y yo le oro al Señor darme a entender. Bien, vamos a leer otro versículo que nos ayuda a entender qué significa desechar todo lo malo. Job capítulo 11, versículos 13 y 14. Si tú dispusieres tu corazón y extendieres a él tus manos, si alguna iniquidad hubiere en tu mano y la echare de ti y no consintiere, que more en tu casa la injusticia. ¿Ven? Tenemos que desechar todo lo malo de nuestra vida, alejarnos del pecado, ¿no? Porque esos son los adoradores que Dios busca. No estamos diciendo que lo vamos a alcanzar con nuestra propia fuerza, no estamos diciendo en eso. Pero vemos que la palabra de Dios vez tras vez nos llama a alejarnos del pecado, porque en eso consiste la cercanía hacia Dios. Dios y el pecado no pueden estar cerca. No. Para yo consagrar mi vida, tengo que reconocer mi condición y pedirle al Espíritu Santo de Dios que me ayude a hacer cambio y reforma en mi vida, amado hermano. Ahora, otro texto más que nos ayuda a ver qué significa desechar todo lo malo. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 1 al 6. Dice así: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Alabado sea el nombre del poderoso y glorioso Cristo Jesús. Porque dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Esa es la voluntad de Dios, amado hermano. Que os apartéis de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Amado, da tristeza que hay grandes líderes religiosos que tienen dos esposas, dos mujeres agachados. He conocido de personas que profesan la verdad presente y cuando van a otros países a predicar, van con otra compañera que no es la de ellos. De nada sirve el mensaje. Por fuerte que sea el mensaje, si tú no vives en santidad, agradando a Dios, no sirve de nada. Y da pena cuántos líderes están en adulterio, en fornicación.
¿Ah? Y muchas veces el mensaje, el Satanás lo impregna de sentimentalismo para que la gente confunda eso con consagración. No, no, no. Amados, yo dije en un tema que el verdadero amor no quita conocimiento, no te ciega. Al contrario, cuando amamos a Dios y estamos en armonía con su ley, vemos la cosa bien clara. Pues aquí dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. ¿Ah? No en pasión de complacencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Y ahora noten el versículo número 6, bien clave. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Ay, 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 cuántos engaños. Tremendo. Porque el Señor es vengador de todos, de todo esto. ¿Ah? Como ya os he dicho y yo testifico. Y ahora noten el versículo 7. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Pregunto, ¿es Andy que lo está diciendo? No, Pablo le está escribiendo a la iglesia de Tesalonicense, de Tesalónica, que Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. Entonces, ¿cómo me vienen a mí a decir que estaremos pecando hasta que Cristo venga? Eso es una mentira satánica. No, 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 amado hermano. No estaremos pecando hasta que Cristo venga, porque Dios nos ha llamado a nosotros a santificación, amado hermano. Así que limpiémonos de toda maldad, de toda inmundicia. Vamos a pedirle fuerza a Dios, que Él ha prometido darnos la fuerza para nosotros santificarnos. Entonces, eso significa desechar todo lo malo, como lo establece la palabra de Dios. Ahora, otra pregunta, porque recuerden que estamos en una clase bíblica de profecía. ¿Cuál es la única adoración que Dios acepta? Esta pregunta está basada en nuestro tema, en el título. Vamos a ver cuál es la única adoración que Dios acepta. Vamos entonces a ir a Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7, que es el mensaje del primer ángel. Vamos a leerlo textualmente, entonces después lo vamos a desglosar. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y ahora noten el versículo 7. Diciendo en alta voz: temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y ahora viene: y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Fíjense que aquí el primer ángel está diciendo: señores, teman a Dios y denle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Ya hemos presentado que temer a Dios significa guardar sus mandamientos. El primer ángel está llamando al mundo entero, nada más no a los cristianos, a volvernos a la ley de Dios, específicamente al mandamiento olvidado, al sábado. Por eso dice el versículo 7: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y ahora viene lo que menciona el sábado en Génesis capítulo 2: y adoren a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. En pocas palabras, el primer ángel te está diciendo: tiene que guardar el sábado para que sea un verdadero adorador. Si tú crees que tú estás adorando a Dios olvidándote de un mandamiento llamado el sábado, tú no eres un verdadero adorador. Para ser un verdadero adorador y una adoración que Dios acepta, usted tiene que hacer lo que dice el primer ángel. ¿Ah? Temer a Dios y darle gloria. ¿Y cómo tú le vas a temer a Dios y darle gloria? Guardando su santa y divina ley. Por eso dice el mandamiento: adoren a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. En pocas palabras, el primer ángel lo que te está diciendo es: mira, Sandy, adora al Creador. Y el único mandamiento que reconoce a Dios como Creador es el sábado. El único. Todos son importantes, pero el único que menciona todo lo que Dios hizo es el sábado. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Lo mismo que está diciendo el primer ángel: adoren al que hizo el mar, el cielo y la fuente de las aguas. Lo que te está diciendo, para un buen comprendedor, guarda el sábado para que tú seas un verdadero adorador. Oh, mis amados hermanos, tristemente, hoy en día el mundo cristiano está lleno de una falsa adoración. Y claro, todo el que esté adorando a su manera se está preparando para adorar al dragón, a la bestia y al falso profeta.
Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que tú y yo seamos verdaderos adoradores, que le adoremos en espíritu y en verdad. Y ya hemos visto en los pasajes qué significa adorar a Dios en espíritu y en verdad. Ahora, vamos a ver lo que comenta la mensajera concerniente al mensaje del primer ángel. Vamos a ir allá y vamos a leer el conflicto de los siglos en la página 489. Y dice así: el primer ángel exhorta a los hombres a que teman al Señor y le den honra, y a que le adoren. ¿A qué lo exhorta? A que lo adoren como creador. Tremendo. Como creador del cielo y de la tierra. Y ahora viene: para poder hacerlo, deben obedecer su ley. Ahí está. Para nosotros adorar a Dios como creador, dice que para poder hacerlo deben obedecer su ley. De otro modo no podemos hacerlo, no podemos adorar a Dios. Y ahora viene: el sabio dice: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es la suma del ser humano. Está citando la sierva de Eclesiastés capítulo 12, versículo 13, que más adelante lo vamos a analizar. Sin obediencia a sus mandamientos, ninguna adoración puede adorar a Dios. Tremendo. Lo voy a repetir porque lo leí un poco mal. Escuche bien: sin obediencia a sus mandamientos, ninguna adoración puede agradar a Dios. Es decir, que tú puedes brincar y patalear, saltar, hacer alaridos que no se entienden, te puede volver loco, lo que tú quieras, pero sin guardar los mandamientos, esa adoración no es grata ante la presencia de Dios. Así como lo oye, amado hermano. Y sigue diciendo: este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. El que aparta su oído para no escuchar la ley, y ahora la mensajera está citando el proverbio: el que aparta su oído para no escuchar la ley, verá que su oración misma es cosa abominable. Ella cita el Proverbios y cita a Primera de Juan 5:3 y a Proverbio 28:9. Tremendo. Entonces queda claro aquí, quiere decir, hermanos, que aunque Sandy cante bonito, aunque predique regular, aunque Sandy haga oraciones por los hermanos, si Sandy no guarda los mandamientos, de nada sirve. Esa adoración carece de sentido para Dios. Tremendo. Eso está clarísimo. Ahora, vamos a ir al texto que ella citaba, Eclesiastés 12:13. Dice: el fin de todo el discurso oído es este. Escucha bien: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Quiere decir entonces, amados hermanos, que si tú temes a Dios y guardas sus mandamientos, fíjate que Eclesiastés es una réplica, un prototipo de Apocalipsis 14:6, porque el hombre que fue más sabio en su tiempo dice: el fin del discurso es este: teme a Dios en primer lugar y guarda sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. De modo que tú puedes hacer lo que tú quieras, tú puedes sacar los versículos que quieras, pero si no guardas los mandamientos de Dios y no temes a Jehová, tu adoración no es acepta delante de la presencia de Dios. No lo dice Sandy, lo está diciendo las Sagradas Escrituras. Entonces, ¿qué tú y yo debemos hacer a partir de hoy? Comenzar a adorar a Dios como Él se lo merece. ¿Cómo adoramos a Dios? Guardando su ley. Y ahora miren, otro texto que ella citaba, Primera de Juan 5:3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Hay gente que dice: no, es que la ley es demasiado difícil de guardar. Satanás le ha sembrado eso a la mente, que la ley, claro, si tú tratas de guardarla con tu fuerza. Pero ¿qué dijo Pablo en primera Corintios, verdad? Perdón, en Filipenses 4:13. Ese es el texto que no está en la presentación, pero gracias al Espíritu me lo trajo a la memoria. Filipenses 4:13, ¿qué dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo, y ese todo incluye que Dios te va a dar la fuerza si tú tienes la disposición de guardar sus mandamientos, para que sea un verdadero adorador. Estamos viendo, amados, qué significa adorar a Dios y
cómo Él acepta o no nuestra adoración. Y ahora vamos a leer un texto clave, porque este texto da a entender que no importa los cultos que tú asistas, no importa las reuniones que hagas, no importa la obra de caridad que hagas, si tú pisoteas la ley de Dios, nada de eso te va a servir. Mira lo que dice aquí. Proverbios 28:9. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. ¿Qué es algo abominable? Algo que causa náusea. Por ejemplo, el consumo de carne de cerdo es abominable ante Dios. La adoración a los ídolos es abominable ante Dios. Pues en ese mismo renglón pone Dios al que ora a sabienda de que está pisoteando la ley de Dios. Sí, hay mucha gente que oran y lo hacen muy lindo, pero esa oración no pasa del cielo raso. ¿Por qué? Porque dice aquí, el que aparta su oído para no oír la ley, hasta su oración es abominable. Es decir, cuando un cristiano ora y sabiendo que existen los 10 mandamientos que están vigentes, lo pisotea premeditadamente, esa oración para Dios lo que le causa es náusea, molestia. Para que esté claro, amado hermano. Entonces, para tú y yo poder adorar a Dios, tenemos que guardar sus mandamientos. Ahora, hay 3 razones por las que nosotros debemos adorar a Dios o adoramos a Dios. 3 razones por las que tú y yo adoramos a Dios. ¿Quieres darte cuenta cuáles son esas 3 razones? Yo te las voy a enseñar. Mírala aquí. En primer lugar, adoramos a Dios porque Él es nuestro creador. Tú y yo no venimos de la evolución. Eso es mentira de los científicos. Él se merece nuestra adoración porque Él nos creó. Número 2, Él es nuestro sustentador, quien nos da la salud, los alimentos y todo cuanto tenemos es Dios. Porque el Salmo 24 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. De modo que Él se merece nuestra adoración porque Él es nuestro sustentador. Y número 3, Él es nuestro redentor. No solamente nos creó, no solamente nos sustenta, sino que vino, se hizo carne y murió por ti y por mí, y de ese modo redimirnos del pecado. Tremendo. Por esas 3 razones, Dios se merece nuestra adoración. Ahora vamos a ver algunas declaraciones, tanto de la Biblia como del Espíritu de Profecía, que arrojan luz sobre estos 3 puntos de por qué Dios se merece nuestra adoración. Note lo que dice el Conflicto de los Siglos en la página 489. Dice así: el deber de adorar a Dios estriba en el hecho de que Él es el creador. Fíjate que de las 3 que pusimos, la más importante es que Dios es nuestro creador y que a Él todos los demás seres deben su existencia. Los ángeles, los querubines, los serafines, todos los seres deben la existencia ¿a quién? A Dios, y por ende se merece nuestra adoración. Y cada vez que la Biblia presenta el derecho de Jehová a nuestra reverencia y adoración, con preferencia a los dioses de los paganos, menciona las pruebas de su poder creador. ¿Lo ven? Cada vez que la palabra de Dios habla de por qué tú y yo debemos adorar a Dios, dice que debemos adorarlo porque Él es nuestro creador. Por encima de los demás dioses que ni hablan ni oyen, no tienen poder, nuestro Dios es un Dios poderoso y por lo tanto se merece nuestra adoración. Esto nos lleva al siguiente versículo. Salmo 96:5. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. Alabado sea su nombre. Los países paganos, las gentes paganas, sus dioses son ídolos, pero el Dios nuestro Jehová fue quien hizo los cielos, y por eso Él se merece nuestra adoración. Pon ahí en los comentarios, Dios se merece nuestra adoración. Ponlo ahí. Vamos a seguir viendo otro versículo
donde muestra por qué Dios se merece una verdadera adoración. Isaías capítulo 40, versículos 25 y 26. Dice así: ¿A qué pues me haréis semejante? ¿O me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca cuenta a su ejército, a todas llama por su nombre. Ninguna faltará, tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Tremenda declaración, amados. Aquí dice el profeta Isaías, Dios a través del profeta Isaías, que Dios saca cuenta de su ejército. A cada una le llama por su nombre. Óyeme, no se mueve una hoja de un árbol sin que Dios tenga el dominio. No se mueve una hebra de tu cabello sin que Él lo sepa. Ese es nuestro Dios y por eso Él se merece nuestra adoración. Oh, amados hermanos, tenemos que aprender a adorar a Dios con reverencia, guardando su ley. Pidámosle al Espíritu Santo de Dios que nos dé fuerza para guardar su ley. Ahora viene Apocalipsis capítulo 4, versículo 11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Todos los seres vivos, árboles, animales, hombres, aves, todas respiran por el poder de Dios. Y déjame decirte un detalle interesante. Todos los seres vivos le rinden homenaje a Dios, aunque no sean seres pensantes. El único que se resiste a adorar a Dios como Él quiere es el ser humano. Pero la Biblia dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Los árboles declaran que hay un creador. Los ríos, al dar sus aguas al mar, declaran que hay un creador. Las aves con su canto por la mañana declaran que hay un creador. Los únicos que no queremos declarar eso somos nosotros. Tan bueno que es Dios con nosotros, nos dio este lunes, nos da el aire que respiramos, nos da el pan cotidiano, nos da los hermanos que nos sustentan. Oh, mis amados, la palabra de Dios dice por qué Dios se merece nuestra adoración y está más claro que el agua. Ahora, otra pregunta. ¿Cuál es el fundamento de toda verdadera adoración? ¿Cuál es? Vamos a conocerlo. A ver cuál es el fundamento de toda verdadera adoración. Conflicto de los siglos, página 490. Lea conmigo. La importancia del sábado. Aquí ya estamos aterrizando. La importancia del sábado como institución conmemorativa de la creación consiste en que recuerda siempre la verdadera razón por la cual se debe adorar a Dios. Tremendo. El sábado es la institución conmemorativa que nos recuerda a nosotros por qué adoramos a Dios. ¿Por qué adoramos a Dios? Porque Él es el creador. Tremendo. Ahí lo dice. Porque Él es el creador y nosotros somos sus criaturas. Por consiguiente, el sábado forma parte del fundamento mismo del culto divino. Amados hermanos, miren, esto es tremendo. El sábado es tan importante en la adoración que es el fundamento que nos recuerda a nosotros por qué adoramos a Dios. Por eso el sábado es tan importante. Algunos que ven allá en YouTube dicen, estos son sabatistas, extremistas. No. Es que el sábado es el fundamento conmemorativo de toda adoración. Y mira lo que sigue diciendo la mensajera. Dice, y por consiguiente el sábado forma parte del fundamento mismo del culto divino, pues enseña esta gran verdad del modo más contundente, como no lo hace ninguna otra institución. Ninguna otra institución enseña que Dios es creador como lo hace el sábado. Tremendo. El verdadero motivo del culto divino, no tan solo del que se tributa en el séptimo día, sino de toda adoración, reside
en la distinción existente entre el Creador y sus criaturas. Alabado sea el nombre de Dios. Es decir, que los cultos que se hacen los miércoles, lo que se hacen los viernes, todos tienen que denotar que Dios es nuestro creador, pero el que más lo denota es el sábado. Tremendo. Está más claro que el agua. Oh, amados, estamos viendo entonces cuál es la adoración que Dios acepta. Ahora viene otra pregunta. ¿Qué experiencia debe tener el pueblo de Dios para ser obediente a su ley? ¿Qué experiencia? Porque la obediencia a la ley forma parte fundamental de la verdadera adoración. Entonces, ¿qué experiencia debe tener el pueblo de Dios para ser obediente a su ley? Y el Señor reprenda los ruidos, porque como estamos hablando de una verdadera adoración, Él no quiere, pero ya le está reprendido en el nombre de Jesús. Yo voy a seguir con poder. Amados, vamos a ver entonces qué experiencia debemos tener para poder obedecer la ley de Dios. Vamos a ver qué experiencia. Vamos a leerlo. Lea conmigo en los lugares celestiales, página 374. Dice así: la verdad que proviene de Dios es la única que puede conducir a Dios. Ojo con eso. La verdad que proviene de Dios es la única que puede conducir a Dios. En el error tú no puedes adorar a Dios. A fin de que podamos servirle rectamente, debemos nacer del Espíritu Divino. ¿Se acuerdan lo que Cristo le dijo a Nicodemo cuando le fue con el halago sarcástico? Sabemos que tú eres el Hijo de Dios. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Te aseguro que si no naces de nuevo, no verás el reino de Dios. Aquí la mensajera dice que tú y yo, para poder obedecer la ley de Dios, tenemos que pasar diariamente por la experiencia de nacer del Espíritu Divino. Esto purificará el corazón y renovará la mente. Tremendo. Lo que producirá una reforma en mi vida es la presencia del Espíritu Santo. Y nos dará una nueva capacidad para conocer y amar a Dios. Nos dará una obediencia voluntaria a todos sus requerimientos. Esa es la verdadera adoración. ¿Cuál es la verdadera adoración? Cuando tú y yo nacemos de nuevo del Espíritu Santo diariamente, eso nos da la capacidad de amar a Dios y de guardar su santa y divina ley. Y luego añade la mensajera: esa es la verdadera adoración. ¿Estamos claros? Yo creo que más claro no se puede explicar. Más claro no se puede explicar. Ahora, eso nos lleva al siguiente versículo. Vamos a leer Isaías 1, versículos 10 al 11. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios. ¿Qué es lo que debemos escuchar? La ley de nuestro Dios. Y sabemos que Sodoma y Gomorra fueron destruidas por pisotear la ley de Dios. Pueblo de Gomorra. Y ahora verso número 11. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocausto, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de oveja, ni machos cabríos. Yo pregunto, ¿en el tiempo del profeta Isaías estaban vigentes los sacrificios del santuario? Claro que sí, estaban vigentes. ¿Y por qué Dios dice que está hastiado de esos sacrificios? Porque muchos de ellos, aunque llegaban los sacrificios, no creían por la fe en lo que apuntaban ese sacrificio, que era en Cristo Jesús. Lo llevaban en desobediencia. ¿No ocurre lo mismo hoy día? No importa que tú lleves tu diezmo, tu ofrenda. Si lo llevas en pecado, para Dios no sirve de nada. No importa cuántos estudios bíblicos tú des. No importa cuánta asistencia tenga al culto. Si tú no obedeces la ley de Dios, no estás en santidad, no sirve de nada. Lo dice la palabra de Dios. Dice: hastiado estoy de esos sacrificios. Oh, mis amados, es mi deseo, Dios lo sabe, es mi anhelo, que nosotros pidamos la ayuda del Espíritu Santo para que nos ayude a cambiar nuestra forma de vivir, nuestra forma de adorar a Dios. Sí, mis amados. Y miren lo que sigue diciendo, versículos 12 y 13 del mismo profeta Isaías. ¿Quién demanda esto de vuestras manos, sean los sacrificios? Cuando venís
a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? ¿De qué forma hollaban el atrio? En la desobediencia. No me traigáis más vanas ofrendas. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo es luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestra fiesta solemne. ¡Wow! ¡Qué terrible! La fiesta solemne del santuario se habían convertido en iniquidad. Tremendo, 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 tremendo. Yo pregunto, mis amados, ¿no es lo mismo que ocurre hoy día? ¿Cuántos pecados se cometen en pleno sábado, en la misma adoración? Oh, mis amados, tenemos que orar a Dios, clamar y gemir por lo que se está haciendo en nuestra amada iglesia. Y lo peor de todo es que uno no puede decir nada. Me duele, pero es triste la condición. Dios dice, no me traigáis más vanas ofrendas. ¿Tú crees que con el mísero diezmo va a comprar a Dios? Con las míseras ofrendas. No, Dios lo que quiere es tu corazón. Entrega tu vida, conságrate a Él. Para que esa adoración sea genuina a Él. Tremendo, mis queridos hermanos. Miren lo que sigue diciendo y ya estamos terminando. Versículo 14. Vuestra luna nueva y vuestra fiesta solemne las tiene aborrecida mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Tremendo. A ese estado llegó el pueblo. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Tremendo. Ay, ay, ay. Queridos ministros, pastores, laicos, sandisantos, cuidadito. El consejo es lo que dice el versículo 16. Lavaos y limpiaos y quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Eso es lo que el Señor quiere, amado hermano. Está clarísimo. Para que nuestra adoración sea una adoración que sea grata, agradable a Dios. Ahora viene la pregunta. ¿Cuál es la mayor desgracia que le puede ocurrir a un creyente? ¿Cuál es la mayor desgracia que le puede ocurrir a un creyente? Vamos a verla. Vamos a ver cuál es la mayor desgracia. Lea conmigo Testimonio para los Ministros, página 435. Y dice así. Ninguna desgracia es tan grande como el convertirse en adorador de un Dios falso. Tremendo. Quiere decir, amados hermanos, que la desgracia más grande de un creyente es convertirse en un falso adorador, adorar a un Dios falso. Porque claro, cuando tú adoras y no guardas los mandamientos de Dios, no haces lo que dice la Biblia, tú eres un falso adorador y estás adorando a un falso Dios. Y esa es la peor desgracia, dice el Espíritu de Profecía, amados hermanos. Ninguna desgracia es tan grande como el convertirse en un adorador de un Dios falso. Y ahora viene. Ningún hombre se halla en una oscuridad tan miserable como el que ha perdido el camino al cielo. Parece estar dominado por la infatuación, porque tiene un Dios falso. La tarea de encauzar la adoración rendida a seres humanos caídos, corruptos de esta tierra, hacia el único objeto de culto, parece sin esperanza. En nuestro tiempo se están repitiendo continuamente la fiesta del culto a Belsasar, y el pecado de este se repite cuando el corazón que Dios pide que sea entregado a Él con pura y santa devoción. Oh, mis amados, aquí está diciendo la mensajera que cuando Sandy va al culto, o cuando Sandy dice que es un creyente y no guarda los mandamientos de Dios, no hay desgracia más grande y maldición más grande para él. ¿Por qué?
Cuando Sandy no rinde el corazón ante la presencia de Dios, ante su Santo Espíritu, está cometiendo el mismo pecado que hizo Belsasar. ¿Qué fue lo que hizo Belsasar? Si usted lee Daniel capítulo 5, utilizó los utensilios, valga la redundancia, del templo de Jehová para hacer sus fiestas paganas, para adorar a otros dioses, para emborracharse. Y como consecuencia, vino una mano y escribió en la pared: Mené, Mené, Tekel, o Tekel, tu reino ha sido quitado, tú has sido pasado en balanza y has sido hallado falto. Amados, que no se diga eso de ti y de mí. ¿Tú te imaginas que después de durar tanto tiempo en la iglesia, por estarte llevando de lo que dice otro, por estarte llevando de lo que la mayoría practican, tú te imaginas que después de tantos años venga a ser tu nombre pasado en balanza y ser hallado falto? ¿Tú te imaginas eso? Por tú no adorar a Dios como Él se lo merece. Quiera Dios, quiera el cielo, que tú y yo le brindemos, a Dios a una verdadera adoración. Ahora, los que venzan en el tiempo de angustia serán los verdaderos adoradores, y eso lo vamos a demostrar. En el gran tiempo de angustia, los únicos que van a vencer son los verdaderos adoradores. ¿Dónde está eso escrito, Sandy? Vamos a mostrárselo. Primero vamos a leer el texto y luego vamos a leer el apoyo del texto. Jeremías 30, verso 7. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero hay esperanza para los verdaderos adoradores, pero de ella será librado tu pueblo. Amén. ¿Quiénes van a ser los que van a ser librados? Los verdaderos adoradores. Mira aquí lo que dice Historia de Profetas y Reyes en la página 376. El tiempo de angustia que espera al pueblo de Dios requerirá una fe inquebrantable. Sus hijos deberán dejar manifiesto que Él es el único objeto de su adoración, y que por ninguna consideración, ni siquiera de la vida misma, pueden ser inducidos a hacer la menor concesión a un culto falso. En el gran tiempo de angustia, todo el que esté adorando a Dios falsamente se va a adherir a los enemigos. Los únicos que van a pasar ileso por el gran tiempo de angustia son los que hayan adorado a Dios, como lo dice el mensaje del primer ángel. Esa es la verdadera adoración que Dios quiere de ti y de mí. Oh, mis amados hermanos, hoy hemos visto en nuestro estudio, hemos visto la única adoración que Dios acepta. ¿Estás tú dispuesto a ser un verdadero adorador? ¿Estás tú dispuesto a adorar a Dios guardando sus mandamientos, aunque la gran mayoría no lo hagan? Eso es para meditar. Si ese es tu deseo, te invito para que juntos vayamos a Dios por medio de una oración. Oremos. Vamos a orar. Amante y buen Dios, gracias te damos por tu palabra. Oh Señor, gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por la compañía de tus ángeles. Gracias por la salud. Gracias por los alimentos. Gracias por los hermanos. Gracias por la vida. Gracias por el aire. Gracias por todo. Tú eres nuestro creador. Danos la fe. Danos la certeza de nunca traicionarte. Danos la valentía de que cuando seamos llevados ante concilio, demostrar por tu Espíritu Santo y tu palabra que tú eres el Dios creador y que nosotros no venimos del Big Bang ni de la evolución, que venimos de ti, y eso es lo que nos llena de gozo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te agradecemos. Amén. Amén. Bien, mis amados, recuerda compartir este tema, este estudio. La diapositiva, como siempre, totalmente gratis. Yo trabajo para que mis hermanos se salven. Es para eso. La voy a regalar gratuitamente, la diapositiva. Comparta este mensaje con su grupo de WhatsApp, con su grupo de iglesia, con sus amigos, familiares. Cualquier cosita, cualquier cambio, lo que ustedes quieran, háganmelo saber en los comentarios. Y recuerden seguir apoyando nuestro ministerio. No se apaguen, hermanos. Tenemos mucha necesidad. Porque un servidor solamente se ha dedicado a hacer esto y ayudar a los hermanos con los consejos de la salud. Sigan cooperando con un servidor. Mi número está ahí en pantalla apareciendo.
para aquellos que quieran enviar sus ofrendas voluntarias. Gracias inmensamente, les quiero a todos. Gracias por su amor incondicional. Yo sé que algún día cuando Cristo venga nos vamos a abrazar y nos vamos a conocer en persona. Un abrazo para todos, les quiero, y si Dios lo permite nos encontraremos en otro tema. Bye. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que protegía a tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro.